Aquí bien, estamos con Adrián Oliva, diputado boliviano de Convergencia Nacional, es un partido de oposición. Adrián, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, quería preguntarle por el tema cocalero, porque resulta que el día sábado se han reunido dirigentes peruanos de la COMPAC, que es una organización cocalera, con nada menos que Evo Morales, el presidente boliviano, quien estaría coordinando una acción, resucitando lo que llaman el Consejo Andino de la Coca o algo así, en fin, una coordinadora boliviano, peruano, incluso colombiana, de cocaleros. Esto además amparado, como vamos a ver después con Jaime Antesana, por el propio gobierno peruano aparentemente, o por lo menos por el señor Soberón, que es el jefe de Vida. Pero yo le quería preguntar, ¿en qué consiste la política antidrogas en Bolivia y la política en relación a las erradicaciones, en fin, la reducción de los cocales? Yo recuerdo la famosa frase, cocaína no, coca sí, que ese era un poco el lema, es decir, fomentar una serie de usos de la coca, pero no para la cocaína. En fin, ¿esto está funcionando? ¿En qué consiste exactamente la política? Bueno, es extraño porque desde el año 2006 que estamos esperando un estudio para establecer cuánta coca se debe producir para el consumo tradicional. Claro. Ya han pasado 5 años, vamos por el sexto y el estudio no llega. Pero además, en Bolivia podemos constatar que se produce más coca, que se produce más droga y que existe mayor violencia en todo este periodo que hace el gobierno del presidente Morales. ¿Y cuál es la política del presidente Morales? En términos muy sencillos, la política ha sido fomentar la producción de la coca o tolerar la misma, como quiera interpretarse. Ha sido denunciar un convenio. Pero no ha habido una política de, lo que aquí llaman reducción concertada o voluntaria de cocales, en fin, o poner límites a la cantidad a la extensión que uno puede tener de coca, de mutuo acuerdo, en fin. Esa política existe, se aplica, de hecho se han incrementado los valores, hay un mayor nivel de erradicación, pero hay un nivel mucho más alto de producción de coca. O sea que se está erradicando de todos modos. Se erradica, pero se produce más de lo que se erradica. Y el saldo es negativo. No. En otras palabras, se sigue produciendo cada año más coca. Claro. No sabemos cuánta coca necesitamos en el mercado tradicional, o mejor dicho, lo sabemos, pero el gobierno no lo quiere decir, y eso obviamente nos lleva a una conclusión. La coca que no va al consumo tradicional va al narcotráfico. Claro, y en Bolivia se produce cerca de 200 toneladas en términos potenciales que tiene que ver con la cantidad de coca que produce el país. Pero además hay algo que es interesante. Solo cerca de 30 son incautadas de estas que potencialmente se producen. 200 toneladas de 200 cocaína. Toneladas de cocaína, de las cuales 15 son del Perú. Entonces, de lo que estamos hablando... ¿Cómo? 15 toneladas de las que se incautan de droga vienen del Perú. Provienen del Perú. 15 muchas gracias. Pues sí, hacemos un servicio, pero aquí viene la peor parte. Solo el 7% de la cocaína que potencialmente se produce en Bolivia es incautada. No. Entonces, el 93% está alimentando los mercados de la droga. No. Y el gobierno se solaza al hablar de que hay un incremento en la incautación, pero calla el hecho de que en Bolivia hay un incremento en la producción de droga. Y aquí hay algo interesante, la víctima no es el gobierno, la víctima son los bolivianos. En los últimos 20 meses han habido cerca de 100 víctimas asociadas a delitos de narcotráfico. Entonces, los datos en Bolivia son... sicarios, guerras entre sicarios. Guerras entre sicarios, una serie de cárteles que se disputan el territorio, hechos violentos que los estamos asistiendo y estamos viendo todos los bolivianos en ciudades que son muy importantes en el país o en regiones muy importantes, que dan cuenta de que las víctimas del narcotráfico están en Bolivia. Ahora, el presidente Morales ha invitado, vamos a hablar esto ahora con Jaime Antesana, quizás se debió traerlo acá junto con usted, a dirigentes de la COMPAC, que es una organización cocalera peruana, se ha reunido con ellos el sábado.
¿usted tiene alguna información acerca de cuál habría sido la agenda o cuál es la idea, cuál es el proyecto que tiene el presidente Morales en relación a ese tema? Bueno, yo creo que los bolivianos tenemos muy poco que transmitir, y lo digo con vergüenza ajena, porque el gobierno boliviano debiera estar preocupado por generar resultados y por actuar de cara a la sociedad boliviana de una forma mucho más transparente. El gobierno trata en todo momento de separar el problema del narcotráfico del problema de la coca. Y es evidente que no podemos establecer una relación lineal, pero existe una asociación directa. Y en el caso concreto del gobierno de Bolivia, el presidente, su gobierno, no pueden explicar cómo el narcotráfico ha penetrado al propio gobierno. Un general de la policía, encargado de la inteligencia en el Ministerio de Gobierno para la lucha contra el narcotráfico, es sorprendido en febrero de este año en Panamá con 170 kilos de droga. Sí, pues, ¿no? sí. Entonces, ¿qué podemos transmitir? ¿Qué podemos hablar sobre el tema? Debiéramos actuar en Bolivia y debiéramos ser mucho más honestos intelectualmente antes de estar tratando de buscar este tipo de asociaciones cuando los problemas los tenemos en casa. Yo creo que debiéramos aprender y tratar de ser mucho más humildes, claro, en relación a un tema en el que no tenemos nada que comentar, debiéramos más bien trabajar. De acuerdo. Finalmente estamos notando que hay problemas muy serios con los indígenas, ¿no? A propósito de una carretera que se quiere construir, financiada por los brasileños, y que atravesaría unas zonas protegidas, unos parques nacionales, en fin. Entiendo que muchos de estos indígenas temen precisamente que esas áreas que se abran para los cocales, para estos sindicatos, les llaman, pero en realidad son cárteles, ¿no?, de cocaleros que entrarían ahí a producir. En fin, no sé. Pero Evo Morales está señalando que, en fin, que esto está empujado por ONGs y por la propia USAID, estaría detrás de una cosa extraña. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, ¿qué está pasando? El presidente, que nos tiene acostumbrado con muchas frivolidades, les dijo a los colonos cocaleros en una reunión del Chapare, que es un lugar donde están asentados, donde se produce mucha coca que va al narcotráfico, que deberían ir a los territorios indígenas a enamorar a las indígenas para que permitieran que se construya la carretera, ¿no? Yo creo que el problema es muy grave porque los indígenas están reclamando el respeto a sus territorios, a sus costumbres, a su hábitat, a su ecosistema. Pero además están cuestionando la construcción de una carretera que no comunica un centro poblado con otro, un mercado o un centro de producción con un mercado, o sencillamente un centro importante con algún punto de frontera. No comunica con nada, lo único que hace es ampliar la frontera agrícola y por tanto la frontera de la coca. Entonces, sí, claro, ¿no? Nadie puede entender por qué estamos tan empeñados en construir esa carretera. O mejor dicho, es muy fácil entender por qué estamos empeñados en construirla, pero es muy difícil explicarlo a los indígenas. Ese es un proyecto internacional del narcotráfico, evidentemente, pues, ¿no? Abrir... Bueno, yo creo que sería un punto más cercano para llegar por otro medio, por transporte aéreo a la frontera, y posiblemente ese sea el valor de la carretera, pero no sé qué más podamos hacer desde ese punto. Además es una zona que se anega, se inunda porque es una zona bastante baja, y las condiciones climáticas son adversas. Entonces, pues, no sé qué vamos a hacer por esos lados. Adrián Oliva, muchas gracias por su participación en Gracias. La Hora N. Fue el diputado boliviano de Convergencia Nacional. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Antezana para hablar de esta reunión entre dirigentes peruanos y Evo Morales el día 20, el día sábado, en La Paz. Regresamos.